y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a tratar acerca de lo que es la oración y la comunión con Dios. Eso de que, maestro, yo tengo comunión porque yo oro 10 horas diarias. O sea que ya hemos adjudicado la comunión al tiempo de la oración, que no tiene nada absolutamente que ver. Nada. Porque usted puede estar 10 horas diarias y nunca tuvo comunión con Dios. Usted puede estar 10 horas diarias en oración y usted no tuvo comunión con Dios. Siempre hemos tenido la idea, reitero, que la oración es sinónimo de comunión, lo cual es una verdad relativa. O sea, no en todo el sentido es una verdad. Hay oraciones que rompen por completo nuestra comunión con Dios. La rompen por completo. La rompen. Inclusive, actitudes que te llevan a orar y que ya esas actitudes o motivos o causas que te conducen a orar, ya eso te va a llevar a romper o rompió la comunión con Dios, por ende no la vas a conseguir en la oración. Nunca. Hay oraciones que rompen por completo nuestra comunión con Dios. La oración que produce comunión es la que se hace en el deseo de Dios, bajo su voluntad, en mutuo acuerdo. Esa es la oración que se hace conforme al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera de Dios, a la verdad absoluta. Quítese la idea que orar en la voluntad de Dios es orar conforme a su palabra. Vuelvo a repetir, quítese la idea que orar en la voluntad de Dios es orar conforme a su palabra. Maestro, si yo oro conforme a la palabra de Dios, ¿estoy orando conforme a su voluntad? Sí y no. Si hay un tipo de oración que yo hago conforme a su palabra que está ajustada a su voluntad. Como hay un tipo de oración que está ajustada a lo que está escrito en la palabra, pero que no está ajustado a su voluntad. Porque el contenido de lo que yo estoy tomando de las escrituras para orar, según conforme a la voluntad de Dios, no es una verdad que es trascendental, sino que es circunstancial. Y eso hay que entenderlo, porque de esto depende el que nosotros tengamos respuesta de Dios en nuestra oración. Repito, quítese la idea que orar en la voluntad de Dios es orar conforme a su palabra. Esa es una verdad, pero no absoluta. Podemos orar conforme a lo que está escrito en la Biblia y Dios no está de acuerdo con lo que expresamos. Y está escrito en la Biblia. Señor, tu palabra dice, sí, pero eso no es para ti. Señor, tu palabra dice, pero eso no lo dije por tu causa. Señor, tu palabra dice, pero eso fue una promesa. Ya tú estás en una bendición, en un legado. Entonces, podemos orar conforme a lo que está escrito en la Biblia y Dios no está de acuerdo con lo que expresamos. Para entender mejor este principio, daremos factores que son determinantes para obtener comunión orando conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver. La oración fundamentada en la verdad absoluta de Dios, eso nunca usted se lo olvide, es un factor determinante para tener respuesta, que es uno de los objetivos de la oración, el que haya respuesta, porque si nosotros oramos y no hay respuesta, entonces ¿para qué oramos?
O sea, esto es un misterio. Mire, esto es en sí, la oración es un mandamiento de Dios. Dios te manda a orar. Eso está escrito, establecido en la Biblia como mandamiento. Pero hasta cierto punto, si nosotros vamos al fondo, al núcleo, al centro, al tuétano de la verdad misma, el orar es un misterio. Es un misterio. Porque por mucho que yo ore, oiga bien, por mucho que yo ore, yo no voy a cambiar jamás el eterno conocimiento de Dios. La prognosis de Dios, no hay oración que la pueda alterar. Entonces, ¿para qué oro? ¿Se acuerda aquel testimonio que le di, el caso de Dante Gebel, donde él no pudo presenciar la final de Argentina y Alemania, creo que fue? Y él le dijo a su esposa, grábame el juego. Y estaba predicando un congreso, y cuando llegó, le dijo a mi esposa, dame el CD del juego, nadie me lo cuente, por favor. Entró al cuarto, y cuando entró, agarró el CD y le puso la mano y dijo, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo declaro que sea Argentina la que gane. Dios mío, ahora que Argentina gane. Y la esposa lo vio, lo escuchó, entró al cuarto y dijo, qué oración tan fuera de serie y tan estúpida que estás haciendo. Le digo, ¿por qué dices eso? Porque por mucho que ores, la oración que tú haces no va a alterar lo que ya está grabado en el CD. Si ganó Argentina, ganó, y si perdió, perdió. ¿Sí me agarra? Así es la prognosis de Dios. El eterno conocimiento de Dios ya está establecido, ya Dios sabe qué y qué no es y qué es. Entonces, si Dios sabe todo, ¿para qué orar? ¿O será que cuando ya Dios estableció algo, porque en su eterno conocimiento, acuérdese que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es? Eso es lo que se conoce la eternidad pasada, la eternidad presente, la eternidad futura. Tu futuro es el pasado de Dios, ya Dios fue a tu futuro. Punto. Entonces ya Dios sabe todas las cosas. Y si Dios sabe todas las cosas, porque ya todas las cosas están predeterminadas en Él, porque ya Él conoce todo, ya Él sabe lo que va a pasar mañana, entonces ¿para qué voy a orar para alterar lo que ya Dios sabe que va a pasar mañana si no lo puedo alterar? Ajá, está acá. Entonces, ¿para qué orar? La Biblia te da razones del por qué lo debo hacer. Pero cuando nosotros analizamos la prognosis de Dios y el eterno conocimiento de Dios, no entendemos estas cosas. Pero hay que orar. Pero la oración fundamentada en la verdad absoluta de Dios es un factor determinante para tener respuestas, que es uno de los objetivos de la oración, el que haya respuesta. El que oremos por los enfermos y sanen. El que un José oró para que el sol se detuvo y se detuvo. El profeta oró para que lloviera y llovió, y no lloviera y no llovió. Aunque un Cristo oró enfrente de la tumba y Lázaro resucitó. O sea, hubo respuesta. Y esto es lo que va a producir. ¿Por qué hubo respuesta? Porque hubo presencia. ¿De qué estamos hablando? La presencia es la respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda en la intervención del Espíritu Santo. Que el Espíritu interviene según la oración que tú haces en la verdad absoluta de Dios, en fe. Entonces Él interviene. Él produce, Él hace. Ahora, ¿qué es lo absoluto? Porque a mí me preguntó una persona, maestro, ¿usted cree tener la verdad absoluta? Yo le dije sí. Perdón, maestro, le hice la pregunta, creo que me escuchó mal. ¿Usted cree tener la verdad absoluta? Le digo sí, y no te escuché mal, te escuché muy bien. Por estos oídos que no se lo van a comer los gusanos, porque yo me voy en arrebatamiento de la iglesia. Te escuché bien, sí. Maestro, mi respeto y mi consideración, diga, ¿usted es Dios? Le dije, no.
Pero usted me acaba de decir que usted tiene la verdad absoluta. Sí. ¿Y solamente Dios no es el que tiene la verdad absoluta? Sí y no. Maestro, no entiendo. Usted me preguntó que si yo tengo la verdad absoluta y le dije que sí. Porque si yo no tengo la verdad absoluta, entonces, ¿qué te estoy enseñando? ¿Qué información te estoy dando? Lo que yo no tengo es toda la verdad absoluta. El único que tiene toda la verdad absoluta es Dios. Pero Dios me dio parte de su verdad absoluta. Me la iluminó de lo que está revelado en las Escrituras. Porque el deseo de Dios es que nosotros como ministerios, que son los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, descubramos la verdad absoluta de lo que está plasmado por revelación, de lo que está revelado en las Escrituras, que se plasmó por inspiración. Entonces, todo lo que está en la Biblia, eso es producto de una inspiración, ya está revelado. La iglesia no necesita la palabra revelada. La iglesia necesita es la iluminación de esa verdad, que la iglesia pueda entender, que es el término fotizo, iluminación, cuando se te da el significado de la revelación y entiende lo que está escrito. Entonces, cuando entiendes la verdad de lo que está escrito por revelación, que está revelado, que se escribió por inspiración, entonces tienes la verdad absoluta y caminas en ella y Dios te va a honrar. Te va a honrar Dios, porque estás caminando en su verdad, estás creyendo en su verdad, estás pregonando su verdad, estás viviendo en su verdad. La enfermedad no te mata, se te iluminó que por la herida de Cristo fuiste sano. Lo creíste, lo caminaste, lo actuaste, lo confesaste, lo enseñaste, lo actuaste, oraste por los enfermos. Crees en esa verdad que está escrita allí. Por eso oras y oras en esa verdad y hay respuesta. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Descubrir la verdad absoluta de Dios para transmitírsela a la iglesia, para formar el carácter de la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que la palabra fe doctrina. Todos caminemos en una misma doctrina y no haya divergencias, divisiones, fragmentación a diferentes formas de pensar, diferentes escuelas, sino que hay un pensamiento en la iglesia, una forma de pensar, ¿cuál es el de Dios? Y seamos uno en doctrinas, en pensamientos, en acciones, en vivencias, en creencias, porque conocemos toda la verdad absoluta. Es el trabajo de nosotros los ministerios. Pero ¿en qué están cayendo los ministerios en estos tiempos? No son todos prosaic. En el espectáculo, en el show. Grito de júbilo, grito de guerra, grito de aplauso, zapateo, columna de humo, luces, espectáculo. Circo, un circo bien montado. Para ustedes contar. Pero ¿quién de los que... Por eso es que a mí poco me invitan a estos tipos de congresos, porque yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo no voy a subirme un púlpito a perder tiempo con esas estupideces, con que declaro, que profetizo, que es grito de júbilo, que es grito de guerra. La gente no sabe ni lo que es un grito de guerra y lo que es un grito de júbilo. Y cuando digo un grito de guerra, lo estoy dando ¿para qué? Para librar qué guerra. Si ni siquiera puedo con mis propias pasiones, que yo voy a estar librando guerra con nadie. Soy el tipo de persona que estoy siendo dominado y estoy atado a la pornografía, a la fornicación, a la filarguria, al amor al dinero, al resentimiento, raíces de amargura, odios, contienda, al pecado de la lengua, a la censura, a la difamación, al chisme, atado. No he podido ser libre de eso. O sea que no has podido librar tus propias batallas y estás dando gritos de guerra. Vaya daños, hermano. Ubíquese. Por eso no me quieren, porque digo estas verdades. Grito de júbilo. ¿Qué está haciendo un grito de júbilo cuando se libra una batalla? ¿Qué batalla libraste para dar un grito de júbilo? ¿De qué estamos hablando? ¿Aló? ¿Hay gente acá? ¿Están acá ustedes? Digan algo porque me da pena con la gente. Siempre está hablando solo allí.
Pero ¿quién se sube al púlpito a dar un mensaje cristocéntrico? ¿Quién se sube a desarrollar la cristología de alta crítica desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, su resurrección? ¿Quién se sube a darte una cátedra de neumatología de cabeza a pie? Todo lo relacionado al mundo de los espíritus. ¿Quién sube a darte una cátedra de soteriología, la doctrina de la salvación, de la santidad, de la justicia? ¿Quién te habla de justicia divina? ¿A quién se le reveló el misterio? ¿A quién se le iluminó? ¿A quién se le iluminó el misterio de la justicia divina que está revelada en las Escrituras, que Pablo no escribió por inspiración? ¿A quién se le iluminó esa verdad? A teólogos católicos, Juan Hus, Calvino, y para usted de contar. Y a los teólogos protestantes, estos cabezones no entienden esas verdades. No entienden lo que es la justificación por gracia. O sea, señores, hay trabajo. Nosotros como ministerios tenemos trabajo. No tenemos tiempo para estar gerenciando. Hay trabajo, pero trabajo. Como usted no tiene ni idea, hay trabajo, hermano. Estudiar, indagar, buscar, escudriñar. Dos cosas, digo Pedro, que no vamos a abandonar. Ni la oración ni el estudio de la palabra. Usted es una persona que estudia mucho y no ora, está mal. Usted es una persona que ora mucho y no estudia, esto está mal también. Porque son las dos cosas que tienen que ir allí. La oración y el estudio de la palabra. La oración, y no la oración vulgar que me enseñaron en la iglesia, que ese hombre sí ora, que todos los días ora 10 horas diarias. No estamos hablando de esto, estamos hablando de intimidad. Pablo dijo, nosotros no vamos a dejar la intimidad con Dios. La intimidad, que la oración es una vida devocional. Lo que Pedro quiso decir es, nosotros no vamos a abandonar nuestra vida devocional, que tiene que ver con oración, adoración, alabanza, con intimidad y el estudio de la palabra. Dos cosas no vamos a abandonar. Es lo que menos están haciendo nuestros ministerios. Lo que menos están haciendo. Y ese es el llamado que tenemos. ¿Qué es la verdad absoluta? Desde la perspectiva teológica es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma. En relación a la palabra, lo absoluto es el pensamiento de Dios plasmado en las Escrituras. Eso es. O sea que el interés de Dios, preste atención a esto, es que como creyentes descubramos lo absoluto de Él que está plasmado en las Escrituras. La iglesia está llena de lectores bíblicos, cuidado con eso, pero muy pocos tienen un tren de estudio, de investigación. Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, el etíope, porque no entendía lo que leía. Él leía, pero que no entendía. ¿Entiendes lo que dices? Y dice el eunuco, ¿y cómo puedo entender si no hay quien me explique las Escrituras? Y Felipe se sentó al lado a explicarle y le dio una cátedra de lo que se le iluminó a él, de lo que el eunuco leía, que no entendía. Felipe lo había leído, lo había entendido ya. Se le iluminó y se lo explicó al hombre. Ese es nuestro trabajo. Pedro el apóstol dijo que el estudiar la palabra es un ministerio. Oiga cómo lo llama, ministerio, que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad, que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. ¿Aló? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a las multitudes de los discípulos y le dijeron, no es justo, oigan, no es justo, no está bien, ese no es prioridad, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Bendito. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros, los ministerios, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Solo en lo absoluto, revelado e iluminado en la vida del creyente, es que Dios por el Espíritu va a desarrollar su propósito. En la oración de intimidad, orar en lo absoluto de Dios es lo que va a traer un promover de parte de Dios en el creyente para el establecimiento de su reino. El creyente gozará de una estabilidad económica, en la salud, en el hogar. Tendrá un hogar funcional en la crianza de los hijos, en su empresa si es empresario, en sus bienes. Gozará de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez. Es cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento para la oración. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él como el Hijo de Dios. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo y consigue la roca y edifica su casa, nunca caerá. Nunca, nunca, jamás. Tus oraciones serán vacías o no dejarán de tener respuesta cuando oras conforme al propósito de Dios, en lo absoluto de Dios para el momento. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Eso está escrito en Lucas 6, 47, 48. Tremendo mensaje eso está dando acá. Dígame, búsqueme, es que esto es algo que yo quiero que usted entienda, señores. Yo no tengo problemas con el venezolano que emigra de Venezuela para mejorar su economía. No tengo problemas con eso. Lo que sí tengo problemas es con el venezolano que se fue de Venezuela sin ser dirigido por Dios. Porque si usted cree en la dirección de Dios, si usted cree en la providencia de Dios, y usted cree en el mover del Espíritu, y usted cree en el cuidado de Dios, y usted cree que para Dios nada es imposible, y usted cree que Dios es su proveedor, y usted tiene una visión de Dios, y usted tiene una misión de Dios, y Dios le entregó a usted un propósito para Venezuela, ¿por qué se va de Venezuela? Es que aquí la cosa está dura. Para Dios no hay nada duro. La cosa está difícil. Para Dios no hay nada difícil. Dios no suple tus necesidades conforme a las alcaldías, conforme a las gobernaciones ni conforme a las presidencias. Dios suple tus necesidades conforme a sus riquezas que están en gloria y te pertenecen en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es una verdad absoluta que está allí, que cuando yo oro en ella, creo en ella, camino en ella, señores, el pan te va a llegar, los cuervos van a venir con la carne y el pan. Van a venir, Dios te va a dar, Dios va a buscar la forma de cómo llevarte el pan a tu casa, lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo saqué una crítica, o no una crítica, una observación, corrijo, una observación. Y fui pero totalmente, hermano, pero atacado por un montón de gente porque hablé términos que tienen que ver con... que están registrados en la Real Academia Española, inclusive, términos que desde el punto de vista vulgar, vamos a hablar del plebeyo, del rancho, del cerro, del que vive en el barrio, de la persona que no tiene cultura,
para ella o para él, cuando lo leyeron, lo vieron obsceno. Y resulta que no es obscenidad, es un término del vulgo, no es obsceno, que es el término malparido. Y utilicé que una persona que se vaya de Venezuela, abandonando la patria que lo vio nacer, es un malparido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al cerro, al rancho, al pulgo, al populacho, malparido es aquel tipo de hijo que la madre lo desechó desde su engendro hasta su nacimiento. Es un malparido. Pero cuando vas a la etimología del término, según la Real Academia Española, malparido es el hijo que no ve de la madre que lo parió. Es un malparido que no ve de la madre que lo parió, que no sustenta a su madre, que no ve de su madre, que no tiene cuidado de su madre, que no honra a su madre, es un malparido. Entonces, una persona, señor, que abandonó a Venezuela sin tener propósitos o teniendo propósitos de Dios, siendo llamado por Dios, porque Dios le dio una carga sobre Venezuela, una misión sobre Venezuela para que la desarrollara en Venezuela, para que velara por la moral, la ética, la responsabilidad y los principios del reino, espiritualmente hablando, para Venezuela, y dejó a Venezuela, que fue la patria que lo vio nacer y que le entregó todo eso, un mal parido, ¿o no? Entonces la gente me cayó encima. Reprenda al diablo. Reprenda al diablo. Esa palabra es vulgar. No, es vulgar, pero no es obscena. Lo que pasa es que quien me está leyendo es del plebeyo, del populacho, del cerro, del barrio. No tiene una cultura como la que Dios, gracias a Dios, me ha dado. Entonces recibí una llamada de un gran amigo, pastor amigo mío de aquí de Venezuela, que está en Miami en un congreso. Me llamó: maestro, entiendo lo de malparido, pero la gente que te está leyendo no tiene la cultura que tú tienes. Por favor, evítate problemas. Quita la palabra malparido, pon otra, pero quita esa. Entonces también dije que los primeros que se lanzan de un barco cuando se están hundiendo son las ratas, y así hay el tipo de venezolanos que se fueron de Venezuela como las ratas y huyeron. Ahora, yo no estoy en contra de los que se fueron para mejorar su economía. No estoy en contra, está bien. Y menos si fueron dirigidos por Dios para irse, está bien, se fueron, gloria a Dios. Pero ¿por qué? Yo conozco de ministerios en Venezuela que se les entregó una visión, una misión para Venezuela. Vendieron templos, locales, sillas, equipos de sonido, hasta los miembros los vendieron y se fueron de Venezuela. Entonces fueron los primeros que salieron a la defensa. Más mal parido será tu abuela, más rata serás tú. Empezaron a defenderse, porque yo no lo dije por ti, yo lo dije para ti, no por ti. Si tú eres así, ese es tu problema. Entonces hubo uno que respondió: el problema es que el maestro le enseña lo que te ha sentido, porque como él no puede salir de Venezuela, que yo no puedo salir de Venezuela. Soy un hombre internacional, tengo una visa americana, hermano. Yo puedo entrar a los Estados Unidos cuando yo quiera y puedo quedarme allá si yo quiero. Tengo un doctorado en ciencias teológicas que se presta por una capellanía en los Estados Unidos. Yo tengo trabajo en diferentes partes del mundo, me ofrecen de todo para quedarme en las universidades a dar clases. Pero yo no abandono a Venezuela hasta que Dios no me diga que lo haga. Yo no me voy de Venezuela estando bien o estando mal la economía. No, yo me voy de Venezuela cuando Dios me diga. Esté como esté la economía, me voy porque Dios me dijo que me fuera. Porque se acabó el programa de Dios para Venezuela en cuanto a mí se refiere. Ya, punto. Pero Dios no me ha dicho nada, no me tengo por qué abandonar esto. Ellos se molestaron. Reprendo al diablo, atacaron al negrito. Se me cayeron por eso, me escribieron, me dieron hasta por debajo de la lengua. Yo, señores, he aprendido que la autoridad y la defensa no son compatibles. Yo no me defiendo para nada. Yo sé lo que escribí y punto. Ahora, usted deposita su fe en lo que Dios dijo. Usted va a ser honrado por Dios. Créame que usted va a ser honrado por Dios. Todavía no he visto a nadie que haya sido deshonrado por Dios que crea lo que Él dijo. Usted va a ser honrado por Dios. Dios necesita que usted conozca su pensamiento, su verdad absoluta, para que en ella usted deposite su oración. En ella usted fundamente su oración y usted tenga respuesta de ella. Entonces, según el mensaje que presenta el pasaje, en su lenguaje figurado, el cavar y ahondar en la arena tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia por motivos y en pro a su palabra. Eso tiene que ver con el cavar.
La roca es la palabra. La casa es la vida misma. El edificar la casa sobre la roca es hacer de la palabra un estilo de vida, incluyendo la oración. Óigase esto, oiga esta verdad. La presencia de Dios por el Espíritu se hará manifiesto en el creyente. Es cuando quien el creyente descubra lo absoluto de Dios y hace de ello un fundamento para su oración. La verdad absoluta de Dios trae como resultado un mover del Espíritu. La espada es del Espíritu. El creyente solo le queda es descubrir esa verdad que está en las Escrituras y soltársela en oración, en fe al Espíritu para que Él la ejecute, que en el Espíritu Santo y tengamos resultados. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo, un núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas en su vida de oración. El ignorar las verdades del reino nos hace débiles, endebles, frágiles, enclenques, impotentes, infructíferos en la vida de oración. Porque nuestra oración está dirigida en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios respalda, en lo que no ha plasmado, no está dirigida en su verdad. Mis hijos, la falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira. Y bajo esos flagelos no podrá ser efectivo en su vida de oración y por ende nunca tendrá respuesta de ella. Nunca. Y ora. Pero ¿por qué Dios responde? Tenemos este problema. Señor, tu palabra dice. ¿Saben lo que Dios le llama la atención cuando usted dice, Señor, tu palabra dice? Dios le dice a los ángeles, no me hable nadie, que quiero escuchar lo que Él va a decir. ¿Qué dice mi palabra, hijo? Cuando tú le citas a Dios su palabra en fe, te lo metes en el bolsillo. Porque Dios no tiene otra cosa que hacer. Tómese el término que hablé de metérselo en el bolsillo, en el término sano, de la fuerza que tiene la oración. Porque Dios no tiene otra cosa que hacer sino apresurar su palabra para que se ponga por obra. Alabado sea el nombre del Señor. Apresura su palabra, responde su palabra. Vamos. Entonces cuando usted se convierte en la luz del mundo, en la sal de la tierra, cuando usted se convierte, hermano, en la envidia de un mundo, el mundo quiere ser como usted. ¿Por qué a ti sí y a mí no? ¿Por qué a ti te funciona y a mí no? Yo no tengo que andar atrás de las miserias que me da un gobierno, que me da un alcalde, que me da un gobernador. Yo no tengo que andar atrás de la bendición de nadie, que eso no es bendición nada, es una maldición. Yo no tengo que andar atrás de eso. Señores, cuando yo camino en la verdad absoluta de Dios, las bendiciones me alcanzarán. Usted corra todo lo que pueda, que le van a alcanzar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué a mí me funciona y a usted no? ¿Por qué a mí me funciona y a usted no? Y no estoy hablando mentiras, señores. Estoy hablando verdades de reino. Tu mano derecha que no sepa, o tu mano izquierda que no sepa lo que hizo tu derecha. Pero mi casa se ha convertido en una casa de provisión para el vecino que no tiene. Ahorita me llamó la hija, papi, voy a entregar una bolsa o tanto de harina de trigo, harina de maíz. Voy a entregar tanto a tal, una pasta, lo voy a repartir por aquí porque la gente hay necesidad. Reparta, délo, entregue, dé. Sin eso no me voy a quedar sin nada, porque yo no voy a hacer lo que hizo aquella gente en Israel, que acumularon el maná y les cayó gusano. No, porque mientras yo tenga a Dios, nunca habrá falla en mi casa, nunca habrá escasez en mi casa. Siempre aumentará la harina y siempre aumentará el aceite, siempre habrá. ¿Aló? Señores, hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios.
líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Y con esto hacen desprovisto al pueblo de Dios en su vida de oración. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Así están caminando nuestras congregaciones, llenas de tradición, de dogma, de religión, de paradigma, de brujería, de ocultismo, de catolicismo romano. Toda esa basura está metida dentro de la iglesia evangélica, y ahí está siendo la iglesia el fundamento para todo, para su oración, para su adoración, para todo, que de adoración no es nada y que de oración no llega a ninguna parte. Así de sencillo. Aló, ¿qué es una tradición dentro de la iglesia? Esta maldición está acabando. Esta maldición está cercenando el propósito, el poder, la manifestación del poder de Dios dentro de la iglesia para establecimiento de su reino. Esto, la tradición, dentro de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia. Y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Una fortaleza donde tú enseñas verdades. Digo, pero eso no me lo enseñaron a mí así. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque la tradición se ha convertido en una doctrina tan fuerte, mala, dentro de la iglesia, que ha tomado dominio del pensamiento de la gente, donde no le da cabida a la verdad de Dios. Y donde no le da lugar a la gente para pensar como Dios piensa, sino que es así. Porque tengo años, así me lo enseñó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, mi papá y la organización. Y así te quedas. Y no le da cabida. Cuando Dios quiere que entre la verdad verdadera, que saquemos toda esa basura, que la saquemos, entra el pensamiento de Dios, vivamos y caminamos en esto y formemos un carácter para ser promovidos y ascendidos por Dios en su reino. Ascendidos y promovidos por Dios en su reino. Establecimiento de su reino. Para establecimiento de su reino. Pero no hay lugar. No hay lugar. En la iglesia reina mucho la ideología, que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da como producto de una eisegesis, que es el darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. Dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado, oído lamentándolo mucho, esto lo digo con dolor, que en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. Nunca un creyente tendrá respuesta de Dios ante sus oraciones cuando está fundamentada en la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía y la falsa doctrina. Nunca, nunca, nunca. Así de sencillo. ¿Cómo hago yo, maestro, para orar conforme a la voluntad de Dios, conociendo el pensamiento de Dios? Porque la Biblia en la Biblia está plasmado el pensamiento de Dios. ¿Cómo Dios piensa en relación a las cosas? ¿Qué piensa Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia? ¿Se va a la iglesia antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, o no habrá arrebatamiento? ¿Por cuáles escuelas del arrebatamiento se va usted, maestro? Por ninguna. Porque cuando hablamos del pensamiento de Dios no hay lugar para escuela. El pensamiento de Dios es uno solo en relación al arrebatamiento. Nos toca a nosotros descubrir cuál es el pensamiento de Dios para enseñar a la iglesia. Y presentándole el pensamiento de Dios a la iglesia en relación al arrebatamiento, entonces tumbar las escuelas que se han levantado en contra de la verdad de Dios. Tumbar eso. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Qué piensa Dios de la salvación? ¿Quién se inventó la pérdida de la salvación? ¿O de dónde sale que la salvación no se pierde? ¿Qué piensa Dios en relación a la soteriología en cuanto a salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Ese es nuestro trabajo. Vamos a buscar esa verdad. Y la descubrimos y se la mostramos a la iglesia.
y le enseñamos a la iglesia en relación a la soteriología, la verdad verdadera, absoluta de Dios en relación a la salvación, si se pierde o no. Porque Dios no puede pensar de dos formas. Dios no tiene problemas de bipolaridad. Dios tiene un solo pensamiento. Para Dios se pierde o para Dios no se pierde. Vamos a descubrir qué piensa Dios en relación a la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Pero si yo descubro el que se pierde, entonces discuten los que dicen que no se pierde. Y si yo descubro que de Dios sí se pierde, entonces discuten los que enseñan que no se pierde. Entonces, ¿por qué discute? Vamos a estudiar hasta dónde Dios piensa en relación a la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Cuál de las dos es? ¿Aló? Eso es lo que nosotros queremos. Que Dios quiere que usted descubra el pensamiento para que obre conforme a su voluntad. Porque la Biblia registra el pensamiento del diablo. La Biblia registra cómo el diablo piensa. La Biblia registra cómo Job fue confundido con pensamientos de cosas que Satanás hizo. Y Job creía que todo eso procedía de Dios, que era la forma de Dios pensar. Porque para Job Dios quita lo que da. Porque eso fue lo que produjo el diablo en Job, no entendiendo Job que había un personaje llamado diablo. Y como lo que tenía se lo quitaron y Job entendía que Dios se lo había quitado. Entonces el pensamiento de Job es que Dios quita lo que da. Esa es la forma de Job pensar. Porque para Job de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Porque eso fue lo que Job manifestó. El primero dice Dios dio, Dios quitó. Y en la segunda parte dice recibiremos de Dios y el bien y el mal no vamos a recibir. Quiere decir que para Job Dios quita lo que da y para Job de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. O sea que esa es la forma de Dios pensar del Dios que Job cree, del Dios que le manifestó Job a su esposa. Por eso es que la esposa de Job tuvo más revelación que Job mismo. Cuando le digo maldice a Dios y muérete, la mujer no le está diciendo que maldiga al Dios omnipotente, le está diciendo maldíceme al Dios que tú me estás mostrando. Porque si a ese Dios que tú le sirves te da y te quita, te bendice y te maldice, vienen cosas buenas y vienen cosas malas, pues no vale la pena servirle. Porque mantienes tu integridad ante ese Dios. No, chicos, maldice a Dios. Pero ¿cuál Dios? El que tú me estás mostrando. Al final del libro, Dios se le presenta a Job en un torbellino y le muestra su pensamiento, su forma de pensar, su verdad absoluta. Y le digo, prepara tu entendimiento, o sea, tus lomos para que me des respuesta a lo que te voy a decir, al discurso que te voy a dar. Y empieza Dios a hablar con Job y le da un discurso. Al final del discurso, Job entiende que de Dios no vienen cosas malas. Job entiende que Dios no quita lo que da, que todas las cosas malas y que quien le quitó lo que tenía era un personaje llamado diablo. Entonces Job escribe, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven cosas que no entendía, decía. Entonces Job corre a la mujer, le dice, Petra, dice Petra, ¿qué pasó? No era Dios el que me quitaba las cosas, era uno llamado diablo. Y dice la mujer, porque al Dios que yo te mandé a maldecir fue el Dios que tú me mostraste. ¿Con quién tuvo Job la mujer más linda del condado? Con la mujer que Dios maldice a Dios y muérete con esa misma mujer. Porque tuvo más revelación la mujer de Job que Job mismo, porque ¿quién se va a calar un Dios que le tenga más traqueado ese potito? Nadie. Aló, está acá. Entonces Dios se presenta ante Job y le descubre su pensamiento y le hace entender, Job, yo nunca quito lo que yo doy, tú lo pierdes. Aló, tú lo pierdes y me tienes que dar cuenta por eso. Yo no te doy cosas malas porque tengo para ti pensamiento de abundancia, pensamiento de verdad, buenos pensamientos. Para mí todas las cosas son buenas porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y para ustedes contar, ¿qué quiere Dios? Que usted descubra su pensamiento, para que al descubrir el pensamiento usted camine en él y se profundice. Entonces la Biblia te presenta el pensamiento satánico, como piensan los hombres, como los hombres pensaron, pensamiento que Dios no estuvo de acuerdo con lo que ellos dijeron, con lo que ellos plasmaron, pero que así se escribió por inspiración, bajo un término, bajo un tipo de inspiración, porque hay dos tipos de inspiración, teuneuti y fenómeno, y se escribe bajo un tipo de inspiración. En la Biblia hay pensamientos escritos de los demonios.
En la Biblia hay pensamientos escritos como los discípulos pensaron y con la cual Jesús no estuvo de acuerdo. Cuando no quisieron recibirlo en aquella aldea los samaritanos, los discípulos dijeron: Señor, si querés hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos, como hizo el profeta. Y Jesús dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Y acuérdate que el término sois termina en S. Si no hubiese añadido a la S, si no dice no sabéis de qué espíritu soy, está hablando de él. Pero le añadió una S y está hablando de ellos. Ustedes no saben de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes no saben quién los influenció para pensar de esa forma. Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir. El Hijo del Hombre fue a rescatar las almas que se pierden. Está acá. Entonces, el pensamiento de los apóstoles no está de acuerdo Jesús. Porque Pablo confrontó a los apóstoles, más que todo a Pedro, porque la forma de pensar no era como dicen las Escrituras, porque consiste en la hipocresía de los judíos. Por eso Pedro dijo que Pablo, que cuando estuvo allá en aquella casa encerrado 3 días y vino Ananías y puso la mano y le dio el propósito de Dios, se perdió por tres años, estuvo por allá por Asia. Y dice Pablo que cuando regresé busqué a los discípulos que estuvieron con el Señor y nomás que me conseguí con Pedro y con el hermano del Señor, y de ellos no aprendí nada. ¿Usted está acá? No me enseñaron un nada, porque lo que yo recibí de Dios en 3 años allá, en las grandes revelaciones y las iluminaciones que recibí, se quedaron cortas a lo que ellos recibieron de Jesús en su enseñanza. ¿Está acá? Porque Jesús les enseñó muchas cosas a ellos. ¿Por qué Jesús no escogió a Pablo como apóstol? Porque Jesús no tenía tiempo para enseñarle las grandes cosas que Pablo tenía que aprender. En 3 años no se las voy a aprender. Tiene el Espíritu que enseñar esas cosas. Las cosas que Pablo recibió por información directamente de Jesús, las recibió fue en el cielo, cuando fue traspuesto hasta el cielo. Allá fue donde Jesús instruyó a Pablo. Porque Pablo dice: yo recibí del Señor que la noche que él fue entregado tomó pan. ¿Cuándo recibió? Si Jesús no tuvo, Pablo no tuvo en la última cena, en el tercer cielo. Cuando Pablo habla del arrebatamiento, dice: porque os digo esto en palabra del Señor. Si Jesús nunca habló del arrebatamiento, en el tercer cielo. Ahora, nos es más fácil. Ya, vamos a la Biblia. Vamos a estudiar. ¿Cómo sé yo la forma de pensar los hombres, la forma de pensar el diablo, la forma de pensar los demonios? ¿Cómo sé yo la forma de pensar de Dios? Escudriñando las Escrituras. No leyendo, escudriñando las Escrituras. Haciendo de esto un estilo de vida. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.